Pues buenas noches, estamos ya iniciando nuestra segunda clase, ahora desde Zoom. La primera fue presencial, sobre el módulo 12, Pastoral Generacional. Es así como en esta noche vamos a ir revisando todo lo que está en el manual. Vamos directamente a nuestro manual y vamos a ir a la página 6. La letra C hasta abajo, donde dice, vamos a ir revisando ahí. Recuerden que la clase pasada estuvimos hablando de la pastoral hacia los niños, entonces es así como seguiremos con este tema de la pastoral hacia los niños. Entonces vamos a ir ahí a nuestro manual y vamos a ir revisando todo lo que está. El tema C de esta pastoral hacia los niños tiene que ver con esta parte de las actitudes frente a los niños. Vamos a revisar varias actitudes que tenemos frente a los niños. Vamos a ver cómo estas actitudes afectan a nuestra pastoral. Es decir, en la circunstancia más común en nuestras comunidades de fe y en nuestras iglesias es que los niños no tengan un lugar adecuado. Aunque tenemos nuestros cursos de niños, nuestras escuelas bíblicas, de alguna manera es como una parte que no alcanzamos a ver con claridad desde el punto de vista de la manera en que debemos observar y atender a nuestros niños. Es así como vamos a ir a nuestro manual a la página 6, que nos dice algo muy importante. Miremos ahora lo que dice la Biblia acerca del corazón de Dios por los niños. ¿Cuál es lo que dice la Biblia acerca del corazón de Dios por los niños? Y vamos a ver en este momento, en la página 6 de nuestro manual, vamos a entrar. Mi amor, ¿me traes un vasito de agua, por favor? Porque se me está secando mucho. Me voy dejando mi pozo y cuando hablo se me reseca la garganta un poco. Entonces, refrescarme la garganta. Por entonces, vamos a entrar ya a nuestro manual, que es el manual nuevo de el 12, manual de estudio de la pastoral. ¿De acuerdo? Entonces, en la página 6, buscamos en la página 6 de este manual de pastoral generacional. Pero un segundo. Ahora sí vamos a ir. Ya, se refrescó la idea. Dice, miremos ahora lo que dice la Biblia acerca del corazón de Dios por los niños. Jesús bendice a los niños. Miraremos dos pasajes familiares. Mateo 18, del 1 al 4, y Marcos 18, del 13 al 15. Vamos a ir a estos pasajes para estar ahí checando este pasaje. Y vamos a ver el primer pasaje. En el manual, vamos a nuestras Biblias, tenemos nuestras Biblias abiertas, pero el manual nos va a dar la facilidad de ir mencionando los versículos y qué está sucediendo en cada uno. Mateo 18, empezamos por Mateo 18 y tenemos que Mateo 18 en el versículo, hay una vez pequeñita que es el versículo 3, dice, les aseguro que a menos que ustedes cambien, que vuelvan como niños, no entrarán en el reino de Dios. Esta es la frase de Mateo 18. Jesús llama a los discípulos a imitar a los niños. En Mateo 18. Los niños demuestran la humildad que Jesús desea en todos sus seguidores. Jesús llama a sus discípulos a recibir a los niños. Esto lo vemos en el versículo. Ahora bien, en el versículo 5 encontramos que dice,
y el que recibe en mi nombre a un niño como este, se recibe a este versículo que nos damos de hecho es chiquita, el versículo 5. Dice, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Eso lo encontramos en Mateo 25:40. Ahora bien, ese es el corazón de Dios, el corazón de Jesús para los niños. Así es como lo menciona. Pasamos a la página número 7 y en la página número 7 encontramos una cita de esa lista. La cita de Santiago es muy interesante porque vamos a ir a ella. Es 1:27 y en esta cita de Santiago 1:27 el apóstol Jacobo, que ya ha pasado muchos años desde que estuvo con Jesús y le dijo esto acerca de los niños, ahora le menciona acerca de que la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta. En este momento de religiosidad del pueblo judío, Santiago, Santo Jacobo, tiene la necesidad de expresar esto. ¿Cuál es la religión pura y sin mancha delante del Padre? Atender a los huérfanos y a las viudas en sus actos. Los huérfanos pues, son los niñitos. Posiblemente Santiago 1:27 sea uno de los escritos, o por lo menos este versículo recabado después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 de nuestra era, 30 años después de que estuvo en la tierra. Él predijo que ninguna piedra iba a permanecer en pie ese templo, y sucedió por el Imperio Romano, y este Imperio Romano destruyó el templo de Jerusalén y deja, como todas las invasiones militares, muchos huérfanos, muchas posiblemente pues planteamos. Ahora sí, vamos a seguir con Mateo 18, recordándoles que ustedes estamos viendo Mateo 18, en primer lugar, que tenemos acá arribita, Mateo 18, vamos a ver aquí, verso 6, con 6 versos 6, ¿de acuerdo? Entonces el verso 6 dice, perdón, pero si alguno hace pecar a uno de estos pequeños, más le valiera que le colgaran al cuello una gran piedra de mundo. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Aquí el manual hace una hermenéutica del pasaje y dice: Jesús llama a proteger a los niños. Es la primera interpretación que hace el manual. Cuando dice que cuidemos de sus pequeñitos, que no les hagamos daño, que no le hagamos pecar, ¿verdad? Eso no se le da a los pequeñitos, pecar a uno de los pequeños. Está diciendo, Jesús llama a proteger a los niños. Segundo, los niños están sufriendo abandono y abuso todos los días en este mundo. Son los seres humanos más vulnerables. Esto lo vemos constantemente en las situaciones de nuestra realidad. Son seres vulnerables que están al cuidado nuestro y entonces debemos cuidarnos y protegernos de todos lados. Los seguidores de Jesús necesitan ser los primeros en levantarse en contra de estas injusticias. Hasta aquí dejo el tema. Pero sería buenísimo retomar una relectura de Mateo 18 en el contexto de lo que hacemos como comunidades de fe, como iglesia, por las circunstancias que atraviesan los niños, y echarle una clavadito ahí al Google académico y preguntarle cuál es la situación de abuso de los niños donde viven, y ver cómo están los márgenes de violencia hacia los niños. Vamos entonces, alguien prepara, ya va a estar el móvil, se lo requiere, así que ya me van a poder ayudar. Con la lectura vamos a Marcos, ahora cambiamos a Marcos. Recuerden que estamos viendo
en este punto C, en la página 7 dijimos, pero vamos ahora a Marcos capítulo 10, del 13 al 10. Si me ayuda, ¿quién tiene por ahí, pastora Raquel? Tendrá Marcos 10, que me quisiera leer, por favor, los primeros 2 versículos o 3 de Marcos para estar en el contexto. Marcos 2 al 9, perdón. Marcos 10, 2 al 9. Sí. Permítame tantito, por favor. Bueno, voy a quitar la... Ya. Marcos 10, del 13 al 16. Voy. No, perdón, pastora. Marcos 10, ahorita vamos a empezar a leer 9, perdón, Marcos capítulo 10, versículo 2 al 9. Apenas vamos a Del entrar 2 al 9. y para entrar en el contexto, por favor. Ok. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a la mujer. Y él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Gracias, pastor. Fíjense bien cómo ellos están tratando, dice el manual, dice los fariseos discutían con Jesús tratando de hacerle caer. Ellos fallaron. El tema a discutir era el divorcio. Saliéndonos un poquito de tema, pero es importante, Marcos capítulo 10, versículo 2 al 9, es uno de los pasajes más importantes para hablar de lo que se llama el cimiento de la fe, lo que no se mueve. Cuando Jesús dice en el principio no fue así, está diciendo que hay valores eternos que no pueden cambiar jamás. ¿Verdad? Pero es el tema que están discutiendo. ¿Les parece que es un tema muy importante? Sí, es un tema muy importante. El tema es muy, muy importante y trascendente. En el capítulo 10, del verso 2 al 9, hay un tema muy importante. De repente la escena cambia, nos dice el manual, la escena cambia y ahora los discípulos querían saber más sobre este tema y esto se encuentra en, si me ayudas también, pastora, de una vez, ahí adelantitos, en la contralectura 10, 11 y 12 de Marcos. O sea, donde paraste de leer, seguir los 3 siguientes versos. Si me haces favor. Tiene su micrófono, tiene que prender su cámara, está perfecto. Bueno, ahí está bien. Gracias. 10, 11 y 12. Ajá. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ok, hasta ahí está el 12, ¿verdad? Hasta el 12. Ok, gracias. Entonces, sigue la discusión sobre el mismo tema. Ajá. Sigue la discusión sobre el mismo tema, pero de repente pasa algo. En este pasaje tan importante que nos deja algo sobre la doctrina, sobre la relación de pareja, que nos deja algo sobre los principios, como desde el principio Dios dio al varón y la mujer para hacer una sola carne, es decir, que los valores eternos no cambian. De repente irrumpe el pasaje que vamos a revisar, que es el 13 al 10. Vamos a ver el pasaje, no lo vamos a leer, ya leímos el contexto. Vamos a leer la narración que ahora nos está dando el propio manual ahí en nuestra página. Algunas personas trajeron a los niños pequeños a Jesús. Quienes los presentaban eran probablemente los padres.
El propósito era lograr la bendición de Dios. Eso es lo que pasa ya en esta escena de Marcos 10, 13. Ven cómo cambia el escenario de una discusión formal, cuando están discutiéndose cosas muy importantes. Los discípulos primero oyeron cómo rechazó a los fariseos. Luego va a una situación íntima con ellos y les sigue explicando cuál es la situación. Y de repente unos padres o unas personas, tenemos que con sus padres, les llevan a unos niños para que los den. Los discípulos, ¿qué piensan hacer? Bueno, ellos reaccionan, me parece que viendo ya el contexto, pues es una respuesta bastante lógica o humana. Dice, los discípulos reprendieron a los padres. Su actitud, no hay tiempo, estamos haciendo algo más importante que la bendición de Dios. Es decir, la discusión acerca de la carta de divorcio parece una situación muy, muy importante como para en ese momento interrumpir esa discusión, esa interpretación de Jesús para entrar al tema o darse un tiempo para bendecir a los demás. Abajo tenemos una reflexión que suena interesante. ¿Por qué los discípulos reprendieron a los padres? ¿Cuál era la actitud que acepte los hijos que estaban alrededor que provocó su acción? Pero la acción ya la leyó la pastora Raquel. La situación, a la actitud subyacente es que estaban tratando un tema importante. Y vamos a resumir esto en el pasaje, como nos dice el manual. Los padres pensaron que ellos estaban haciendo lo correcto. Los discípulos pensaron que los padres estaban haciendo lo incorrecto y ellos estaban haciendo lo correcto. Esto se llama, en términos de relaciones humanas, se llama, estaban en un conflicto. Dos voluntades que jalan distantes, o son distantes, o jalan diferente, se llama un conflicto. Alguien piensa que está haciendo lo correcto, alguien dice que está haciendo lo correcto. Yo me sigo agua en un vaso blanco, ¿verdad? Y alguien dice, no, el agua debe tomarse en uno morado. Entonces, hay dos personas que quieren estudiar diferentes. Aquí tenemos los padres que piensan que están haciendo lo correcto al pedir que Jesús bendiga a sus niños, y los discípulos dicen, no, no es el momento, hay lo incorrecto. Los discípulos pensaban que Jesús seguramente estaría complacido. Es decir, decía, mira, qué bien que callaste a esta gente, porque estoy hablando de un tema tan importante. Y esto es algo que nos debe meter en la reflexión. ¿Por qué? Porque fíjense, ellos estaban a punto de ser muy sorprendidos. Los discípulos estaban a punto de ser muy sorprendidos. Vamos a ver en el manual lo que dice las emociones, que es interesante. Cuando nosotros vemos la divinidad de Cristo, de Jesús y la humanidad, es muy difícil separar una de otra, es complicado. Tenemos pasajes que nos dan luz acerca de esto, pero cuando dice que decimos en el credo, es perfecto Dios o completo Dios, perfecto humano, estamos diciendo algo muy fuerte en lo de perfecto humano, porque el humano tiene sentimientos y sensaciones. Jesús tenía sentimientos y sensaciones. Él se puso furioso. Él estaba indignado por la actitud de sus discípulos que consideraban a su discusión más importante que bendecir a los niños. Las palabras de Jesús fueron una reprimenda. Reprimenda es un regaño. La palabra disgustado, que es la que a veces se traduce en alguna de nuestras traducciones, es la misma palabra usada al escribir el enojo de Jesús o la emoción de Jesús, enojo cuando sacó a los cambistas del templo. Es la misma palabra que utilizan los evangelios. La misma palabra es enojo. Él estaba enojado. Generalmente, recibimos las palabras de Jesús. Alguien puede ver ahí Marcos 10 y ver, dejen a los niños que vengan a mí. Con esa ternura. Es más, cuando yo he leído el pasaje, esa ternura en las palabras. Pero no está diciéndole a los niños. Está hablando con alguien que se enojó, que reprendió y dijo, ¿por qué no los dejan estar? Dejen a los niños venir a mí.
no se los inquiráis. Son unas palabras no pasivas, sino unas palabras que fueron unas palabras activas y apasionadas. Pues esto nos habla del amor que tenía el Señor Jesús por los niños y el corazón de Dios para nosotros. Así, pasamos ahora a la pregunta, después de ver este pasaje. La pregunta es, ¿cómo vemos nosotros a los niños? Esa es una buena pregunta. Y esa pregunta tiene pues varias respuestas aquí y volvemos con ciertas actitudes. Me parece que son 4, vamos a revisar la lectura que dice 4, pero sí, son 4, y todas no quiere decir que nosotros caigamos en una de ellas, sino que debemos verificar que no estemos acercándonos a una de ellas y que las personas que nos rodean en nuestra comunidad de fe o iglesia no estén. La primera actitud, la número 1, los niños son una muerte. Esta actitud es sencillamente escondida, no es una actitud correcta. Cuando esta se presenta, esta actitud, ¿verdad? Hay apatía hacia el ministerio a los. En una iglesia no es el caso de después los pastores y pastoras que están aquí, que tienen esta actitud, pero se he visto trabajando con los niños, pero que en algún momento con algunos de nuestras personas que discipulamos, atendemos o viendo a pedirnos consejos, vemos que les molestan a los niños, pues seguramente en su iglesia van a hacer, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante verificar. Cuando vemos cómo tratan los pastores a los niños, nos damos cuenta qué tipo de ministerio hay hacia los niños. Hay diferentes corrientes de pensamiento o de idea de cómo deben tratarse a los niños, y no los debo mencionar tanto aquí, pero hay corrientes muy extremas, ¿no? Muy hacia la orilla, que dicen que los niños deberían tener su propio culto y no para de los grandes. Hay una iglesia en Ecatepec, que me llegó un hermano amigo, pastor de Ecatepec, no sé el rumbo, pero ellos han tenido iglesia para niños durante muchos años. Desde que cumplen 12 años de edad los pasan a la iglesia de grande. Tanto es énfasis en esto que tienen 2 santuarios, santuario de adultos y el santuario de niños. Entonces, bueno, es una idea, es una forma de pensar. Cuando digo que será mejor, me parece que los seres humanos somos seres de relación y tenemos que manejarnos en relación con todas las personas, esto es importante, y esto se llama nuestra capacidad de socializar. Cada uno de nosotros tenemos diferentes capacidades socializar, cómo nos relacionamos con los demás. Cuando no enfrentamos a los niños, a los adultos, tienen problemas de socialización. Ustedes han visto a algunos niños que cuando están en la escuela, bueno, que nos llevaban los hijos o a los estudiantes a la escuela, que son niños retraídos, que se ponen atrás de mamá, pues parte de esto es que no han sido expuestos a algo que llamamos socialización. No es algo malo, es algo que ellos van a tener que enfrentar. Los grandes retos que enfrentamos como seres humanos, pues las grandes victorias, es decir, poco a poco vamos aprendiendo, pero estos pequeñitos están en esta situación de miedo, de temor, nieto, por ejemplo, de chiveas detrás de mí. ¿Por qué? Porque él es un niño pandemia. Entonces, él, cuando me dice, ¿quiero ir contigo, abuelo? Sí, vamos, y lo enfrenta a una situación de amigos que están en su vida, que están saludando, él se esconde atrás de mí porque no está acostumbrado a los adultos, él no convivió, los niños con los adultos, se le escondió, se lo metió en un lugar donde no había adultos, y ahora ha tenido que enfrentar esto y cambiando, ¿no? Entonces, le da chivio, ¿no? Ahora, cuando a una persona adulta le molestan los niños, nos habla mucho de este problema de enfrentar y normalmente sus comunidades de que tienen problemas. Segunda actitud, los niños son una herramienta.
esa actitud es práctica. Pusieron aquí una palabra bonita en manual, pero la palabra en español se llama pragmatismo, con G, matismo. El pragmatismo es algo muy feo. El pragmatismo es el fin que justifica los medios. Si yo quiero tomar este vaso de agua, si hay una mano aquí estorbándome, de mi amigo, de mi hermano, de mi hijo, y yo lo necesito tomar, no me importa voltear esta mano, yo quiero tomar. Eso es el pragmatismo. Cuando tuvo, bueno, la manera más fácil de definir el pragmatismo es como lo cantábamos entre la voy derecho, no me quito y si me pegan, voy a lo que. Cuando nosotros usamos a los niños con una herramienta, esta actitud es práctica. Cuando esto se presenta, el Ministerio de los Niños es anexado. Los niños pueden ayudarnos a alcanzar a sus padres, pero si este es el único propósito, vean ustedes, pero si este es el único propósito para nuestro ministerio, los niños, entonces estamos fallando en reconocer la verdadera importancia de los niños hacia los hijos. Porque yo lo llegué a decir así. Qué bien que tenemos ahorita visita de verano, porque después nos llega, y aquí fue en el directo de por 40 años, 40 años, y teníamos una escuela bíblica bastante nutrida y de mucho éxito. Y como resultado, inclusive algunos de mis mejores amigos que de toda la vida y siervos de Dios llegaron ahí con sus hijos. Eso está muy bien, esa parte está muy bien, pero no es la razón para hacer escuela. Hacemos escuela bíblica porque esos niños tienen un alma, tienen un corazón, son seres humanos, necesitamos respeto. No los usamos, no estamos en la práctica, es una actitud. Número 3, actitud número 3. ¿Te sigue? ¿Te van conmigo? Bien. Por ahí, levanten la manita cuando empezamos. Vamos a ir. Número 3. Gracias, pastor. Que los niños son nuestros futuros. Sí, esta actitud es una actitud de verdad, así es. Los niños son el futuro. Nosotros estamos ahí siempre pensando que ellos van a ser los que van a estar. Cuando nosotros llegamos a cierta edad, ya venimos en tiempo diferente, decimos, bueno, cuando este niño que está viendo aquí tenga 40 años, pues ya no voy a estar yo, ¿no? 30 años, ya no voy a estar yo. Sin embargo, estos niños son el futuro, son los que van a estar, y en la iglesia son los que van a estar en el futuro. Es muy triste pensar que por falta de una sólida doctrina en nuestras comunidades de fe, que es parte de la que estamos haciendo aquí, nuestros niños no lleguen a ser adultos cristianos. Ya lo vimos en la clase pasada de conocer cómo no le participamos de este mensaje de los niños para que cuando fueron hijos no se parten. Voy a hacer una crítica a una iglesia, pero tómese como esto, como algo que yo viví, que no quiero que se repita. No es pensar que esas personas que me hicieron no lo hicieron bien. Me refiero a mi propia iglesia matriz o madre, que fue en el Metro Central, en la colonia Vallejo. Ellos se rodearon de gente muy capaz, de líderes muy capaces. El mismo pastor Gálvez es una persona estudiosa, dedicada, modesta, pastoral, de mucho cuidado. Pero no tuvieron el cuidado, uno de los líderes, de formar a los niños, a los jóvenes, en una doctrina durante un tiempo cuando eran un cristiano. Pero sí, no se estuvo esa situación, porque tenía muchas cosas para niños, jóvenes, demás, ciertos que hubieran tenido, pero no había algo que era muy importante, una solidez en la doctrina de nuestra denominación, porque nosotros creíamos. Eso es importante. ¿Por qué? Porque ahora, miren, maravillosamente
muchos de ellos me lo ofrecen, pero todos están aquí de usted. Y lo digo no por los que no son de mi familia, sino por los que son de mi propia familia Vega y Madonna. Esa familia que era parte de la iglesia no está en la iglesia primero. Todos estamos dispersos porque no había un fondo. Fueron el futuro, pero fueron el futuro de otras denominaciones. Es decir, ¿son el futuro nuestro o no? Entonces ahí tenemos que tener está ahí la crítica. Entonces tengamos que educar a nuestros niños en nuestras propias convicciones de fe, nuestras propias doctrinas. Cuando esta se presenta, hay aprecio por el ministerio de los niños, es el futuro. Eso es verdad, pero hay un propósito aún más alto para el ministerio, para los. O sea, es buenísimo que digamos, los niños son el futuro y hay una buena cultura hacia el ministerio de los niños, pero vamos a un escalón más. ¿Qué es este escalón más arriba del que estamos hablando? Es un escalón muy, muy importante sobre el cual nos debemos estacionar casi, debemos estar ahí súper atentos a esto. Este escalón es este número 4. Una actitud número 4 es lo que debemos establecer como un principio que nuestra vida esté inundada en este punto. Voy a tratar de poner aquí para leer desde la pantalla. Tengo un copiado pegado. La difusora electrónica, a lo mejor no tenemos. Ahí está. Está muy chiquito, pero vamos a irnos a hablando. Clases. Por lo menos para la grabación va a quedar de esta manera. Quiero alcanzar. Vean, la actitud número 4. Los niños son personas. Los niños son qué cosa? Personas. Los niños son personas. Esta es la actitud de Jesús. Es la actitud cuando llegan los padres de los niños y les dicen, quiero que los bendiga. Ellos son personas, tienen necesidades y tienen esta oportunidad de ser bendecidos por Dios. Esta es la actitud. Cuando esta se presenta, el ministerio de los niños es una prioridad. No es uno de los ministerios, es una prioridad. Dios valora como personas tanto a niños y como a niños. Entonces son amados por Dios y son pequeñas personas con amor, por las cuales Cristo también. Entonces, en este sentido, debemos ser bien conscientes de que esta debe ser nuestra actitud. Estoy seguro que muchos de nosotros tenemos esta actitud, pero también estoy seguro que debemos observar en las otras personas que nos rodean cuál es la actitud. Bien, regresamos a la frase que está ahí en nuestro manual, en el número 4. Ahí estamos pasando a la página, ya en la 8, ¿verdad? Y ustedes van a poner lo que estoy pasando a la página 8 ahora. Que el ministerio de los niños sea tan importante para Jesús es todo lo que necesito saber. Las prioridades de Jesús deben ser nuestras prioridades. Esta es la frase con que termina esta unidad C. Fíjense bien, que el dar a los niños sea tan importante para Jesús es todo lo que necesito saber. La prioridad de Jesús debe ser nuestra prioridad. Esto es lo importante. Que si el Señor tuvo un trabajo especial, una administración, un trabajo dedicado a los niños, una actitud dedicada a los niños, que ella haya tenido un ministerio que los niños haya sido una parte importante, pues muy importante. Que ministrar a los niños sea tan importante para Jesús es todo lo que necesito saber
las prioridades de los hijos deben ser nuestras. Bien, pasemos ya a la parte de la letra D, para ir ver una cosa de etapas de los hijos. Y aquí nos vamos a ir un poco más despacito porque es un poco más tediosito el tema, no es tan emocionante como la primera parte de nuestra clase, pero es muy importante. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros conocemos las fases y los asuntos que tenemos por delante, tendemos a fallar. Hay una frase que me gustó mucho que escuché hoy en clase, que dice, cuando tú conoces el problema en realidad, ya tienes gran parte de la solución del problema. Y lo que pasa en nuestros ministerios pastorales, de cuidado a las personas, a la gente, de guiar a la gente, de familia, es que desconocemos parte de sus problemas. Y desconocemos parte de sus problemáticas porque tomamos un solo ratero, que tiene la palabra ratero, es como que se limpiaba cuando se le daba un cartoncito de maíz, había una palita de madera que limpiaba, ¿ah? Pues el ratero limpiamos igual a todos. Y cada uno de las partes del ser humano es distinta y bueno, se entendemos. Nosotros lo entendemos bien cuando somos padres, ¿no? Nos damos cuenta que nuestro niño es diferente aquí a este lado, hacia este lado. Luego no nos acordamos, decimos que nuestro niño habla a los 2 meses, pero eso decimos ustedes, pero nos damos cuenta que las fases de nuestros niños van siendo un desarrollo, aprendiendo muchas cosas y es lo que vamos a aprender aquí. Vamos a ver de todos los niveles en estas clases la pastoral hacia nosotros. Pero vamos con la primera para entrar de lleno. De hecho tiene un numerito 2 ahí, en que quisiera no entrar mucho en esto, pero sí llamar la atención, porque vamos a ver el número 2, dice de crisis de la etapa y desafíos pastorales. Crisis de la etapa. Quiere decir que cada una de las etapas que vamos a ver tienen un momento de crisis. Me gustaría mucho definir ahora la palabra crisis, pero la palabra crisis, alguien ha dicho que la palabra crisis debería tener como sinónimo, aunque gramaticalmente y en español no es la palabra correcta, no es el sinónimo, pero sí es una de las palabras que ayuda mucho. Dice, crisis es sinónimo de oportunidad. Crisis es el momento de inflexión cuando algo se va a romper o se va a desgastar. Toda crisis tiene una oportunidad. Eso sí, porque decirlo con certeza, toda crisis es una oportunidad de salida de la crisis, de la etapa y desafíos pastorales. Vamos a analizar esto. Tiene numerito 2, y ese numerito 2 nos lleva a la parte de abajo, que nos habla de que este material que vamos a ver está tomado de una doctora que era una sistema de energía. Pero lo que sí recuerdo muy bien, no recuerdo las razones, pero es que esta está tomada de otro material que él estudió, y este material está tomado basado en una teoría que es muy importante. Es un pedagogo, una persona que se dedica a estudiar cómo debemos enseñar a las personas, que es pues prácticamente el punto de referencia de muchas teorías de la educación, inclusive de la educación cristiana, siendo Piaget uno de los pioneros de la pedagogía, y que a él mismo dentro de sus clases ha tenido mucha influencia de y muchos de los cristianos pedagogos lo han referido como una persona que tenía mucho sentido natural de lo que se enseñanza desde el punto de vista. Bien, dicho esto, entonces pasemos al desarrollo de nuestro tema. Y el primer desarrollo empieza con una introducción. Dice, debido a la importancia de enseñar a los niños sobre Dios y la fe en su Creador, es necesario conocer las diferentes etapas del desarrollo. La doctora
aquí está Gracia, cuando chiquito la menciona que hay 6 etapas en este desarrollo. Es el manual, pero nosotros solamente vamos a ver 2. Es interesante ver todas, pero ahorita vamos a ver, bueno, parece que dice aquí, pero solamente tendremos 2 de ellas que corresponden a las edades en las cuales están siendo. Cada una tiene sus incisos. La primera etapa, digamos, la primera etapa es de los 0 a los 2 años, es una etapa muy interesante. Y vamos a ver cosas muy interesantes que, bueno, yo cuando tomé el curso con el profesor Roberto, él es un gran conocedor del tema, pastor, no estudió psicología, pero es biólogo, tiene gran empeño en aportar sobre el conocimiento del pensamiento humano, y él nos dio datos muy interesantes para esto. En primer lugar, tenemos esta etapa que es lo interesante, digamos, va de la A a la letra E. Estamos viéndolo. Y el primer párrafo me impresiona. Dice, la fe tiene su origen antes del nacimiento. Desde que el ser humano, dice bien, esto es interesante porque ya dice la ciencia, desde que el ser humano se siente vivo, no ha pensado, lo ha hablado, pero recibe sensaciones, sonidos, como esto lo sabemos, decimos en café, está en la piel de la madre. Él tiene un sentido que se llama el sentido de la esperanza. El sentido de la esperanza es uno de los sentidos más hermosos del ser humano. Eso no lo tiene el ateo, el que cree en Dios, el que tiene tal religión o que tiene tal fe. Es un sentimiento del ser humano. El ser humano tiene que estar seguro que delante vendrá algo mejor. Ese es el sentido de la esperanza. Y ese sentido de la esperanza se manifiesta desde la biología en el sentido de que se va a desarrollar la vida. Dice, la fe tiene su origen antes del nacimiento. Depende del ambiente en que se desarrolla. Los niños para construir confianza o desconfianza en las personas que nos rodean, especialmente en los padres. A partir de los 18 meses, debe imitar comportamientos, aún todavía después que las personas hayan desaparecido. Incluso que las personas hayan desaparecido, encontramos ejemplos de esto, y es increíble que se mira el mismo gesto, el abuelo que apenas conoció y apenas tenía 2 años, 3 años, 4 años, pero puede desarrollar esto, porque el niño está aprendiendo desde el vientre de su madre, desde que es un ser vivo, un ser viviente, desde la gestación misma, desde que es 2 células, con las células que primero el cerebro de las nuevas células, que califican en ese momento es un ser vivo y tiene esperanza de desarrollar. No tiene conciencia, no tiene pensamiento, no tiene razonamiento, tiene esperanza de desarrollar. Seguimos con nuestra lectura. Este comportamiento es formado por rituales, cuidado, amor, juego, hechos en forma rutinaria. Este referente que hablamos de los niños, de las tortillitas, lo que las abuelas nos enseñaban, esos jueguitos del estado, del bebé. Todos ellos, para ellos, es una rutina que tiene que ver mucho con esto que llamamos, fíjense bien cómo se llaman, estos rituales. Aquí tenemos que despejarlo de nuestra conciencia religiosa y pensar que rituales están padres. Rituales es todo lo que conlleva una rictus, que significa repetición, ¿verdad? Una repetición. Yo me levanto todos los días y lo primero que hago es abrir la ventana de pared. Eso para mí es un ritual. ¿Sí? Los niños están constituyendo
su vida en base a los rituales. Por eso, cuando no está mamá en la cama, se siente angustiado, por eso y hay un cambio y tiene que enfrentar eso. Ya que la sensación de gozo y satisfacción que estos brindan prepara el cambio para futuras experiencias con Dios a través de rituales de fe significativos. Ahora, hay rituales de fe significativos, hay rituales. Yo en la mañana pongo mi café, pongo mi taza favorita a mi lado y entonces empiezo mi primer ritual, que es escuchar una canción, luego leo un pasaje de la Biblia. Esos son mis rituales, eso es lo que yo hago diario, ¿verdad? Ahora, eso me causa una satisfacción a mí, me siento a gusto, pero hay rituales significativos. ¿Cuáles son los rituales significativos? El ritual más significativo que debemos enseñar a nuestros hijos es que nuestra vida de fe es de 24 horas y que lo que nosotros vivimos en casa es un reflejo de lo que vamos a enseñar en la iglesia. Cuando nosotros vamos a la iglesia, vamos a la comunidad de los santos para expresar nuestra fe. Ahí es donde expresamos nuestra fe comunitariamente, que es una fe que ya expresamos desde nuestros rituales de vida en los demás. ¿Cuáles son los rituales de la vida cotidiana? Lo que dijo ahí en el manual. Cuidado, ¿sí? Cuando usted ve a un niño y se va a pegar en la orilla y le pone la mano, usted necesita tener cuidado. Cuando usted está viendo que, voy a dar un ejemplo de mi nieto, por ejemplo, mi nieto viene a la casa y él sabe que la abuelita compra salchichas con paquete de grano, y él quiere seguir poniendo salchichas por todo el resto de la vida, ¿no? Como si la vida misma fuera de eso, ¿no? Yo llego un momento de una, dos, sé que ahí de verdad empezamos a negociar con el que hasta ahí. ¿Por qué? Porque estoy teniendo cuidado. Entonces, le advierto que después te va a ver la pancita y que no lo debes comer el agua. Entonces, estoy manifestando cuidado, nuestro amor, y yo siento nuestro amor, nuestro cariño, juegos hechos en forma original. Es decir, esto de juegos es lo que se llama que los seres humanos somos seres que somos, es una palabra muy bonita, lúdicos, somos seres lúdicos. Lo que nos enseñan a jugando, lo aprendemos, ¿verdad? Es una de las maravillas de la mente humana, que aprenden jugando. Entonces, siendo seres lúdicos, que aprendemos jugando, aprendemos mucho de lo que es la vida, de juego, de trabajar con los niños. Esto es lo que van a aprender en esta etapa de 0 años, ¿verdad? En tener una fe significativa después. Bien claro. También se desarrollan los primeros mensajes de Dios por medio de la imaginación en base a la experiencia sexualmente, especialmente con eso. Entonces, ahí es donde se forma en el niño la imagen de Dios. Es imborrable la imagen de Dios, es decir, es el proceso de pensamiento inconsciente del niño. Cuando dice, soy un ser vivo, creado por ti. Bueno, con eso, y tú tienes que hacer así. Dios me hizo, Dios me creó. Es una respuesta de su interior que nos habla de cómo es que concibe, creado por Dios desde pequeño, ¿no? Entonces, y esto pues, ¿de qué depende? De su entorno de padre. Letra C. El sentido de confianza o de confianza que se forma en esa etapa será la base o el fundamento para el desarrollo de la fe de Dios. Esto es importante. En esta etapa le damos confianza o desconfianza. Recuerden ustedes que en esta etapa del niño está formando mucho de su carácter, mucho de su forma de escritura, y aunque jamás va a recordar algo que le pasó en esta etapa, sí, lo que vive en esta etapa le va a permitir tener confianza o desconfianza en el futuro.
Y hablemos de cosas tan sencillas. Si este niño a esta edad se pica con una aguja, que ayuda, ¿verdad? En este momento, aunque no lo vuelva a recordar cuál era la aguja y qué ese tipo, el resto de su vida va a tener desconfianza de lo que funciona. No va a saber por qué, pero simplemente se desconfía. Lo mismo si sabe que papá o mamá lo abrazan cuando se siente mal, siempre va a estar dispuesto a abrazar, a estar a los demás, en el sentido de soportar al otro sin dejarlo caer ni esperar la hora. En ese sentido se abrazan, se soporta a las personas. Parte de la pastoral es lo que necesitamos saber hacer. Cuando nosotros abrazamos como pastores, tenemos que saber que estamos abrazando, soportando a la persona sin esperar nada de esa persona, simplemente sabiendo que se recarga en nosotros para desahogar sus sentimientos, sus penas, y no esperamos nada de esa persona de su físico, simplemente estamos soportando su vida. Eso abrazamos y no vamos a pedir nada a cambio, jamás. No vamos a pedir ningún favor, ninguna conveniencia, ni dárnosla a nosotros en nuestro propio nombre, ni dárnosla nosotros. Cuando nosotros abrazamos de esta manera a nuestros niños, pues, estamos enseñando a amar de la forma que ellos aman. Cuando ellos aman, saben que les amamos tanto, simplemente por amor. No porque hacen la tarea, no porque limpian la habitación, no, les amamos, y ellos van a experimentar ese momento en que ellos tienen que sentir eso. Tienen 2 años, qué rápido se van los años. Cuando nos damos cuenta, Pastor Moya, su niña va a cumplir 1 año, ya le queda la mitad del camino, ¿verdad? Ya va por el año, ya. 2 años tenemos para esto. Naturalmente, sin saber esto, queridos hermanos, la mayoría de nosotros lo hacemos muy bien, porque Dios nos dirige. Pero qué bueno que podamos saberlo y educar a las personas. Bien, ¿cuál letra me quedé? También se da la primera imagen de Dios, realmente con el sentido de confianza, ya también lo vimos, y voy a la última. La imaginación juega un papel importante. Es el instrumento principal para la formación de la imagen sobre el virus. Es decir, esto lo puso aquí el autor, me parece bonito como lo definió, pero es el momento donde se empieza a dar cuenta a la mente humana que es capaz de la abstracción. ¿Qué es la abstracción? Cuando el niño se da cuenta que dice, mañana te voy a llevar a la escuela, o mañana vamos a ir al parque. Mañana es un abstracto, no es algo concreto, no es un paso, no es un dulce, no es un teléfono. Entonces la abstracción es mañana. Unos niños empiezan a ser capaces de imaginarse. Movido nomás que atrás. Ahí viene la nota que les dije de tener. Por favor, a la página número 9. Oye, las tazas están en la barra. Oye, ¿qué sacaste abajo? Tazas para café. Estaban ahí arriba en la barra. A la página 9. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Y la siguiente etapa que vamos a ver, bueno, dice que 2 etapas, pero es cierto, hay varias etapas. También me iba a decir. Bueno, vamos a verlo. Pensé que quería tocar, pero vamos a ver, ¿no? Los problemas. También pizarra electrónica para que ya terminamos esta etapa de los años, pasamos a la etapa de los 3 a los 6 años. Normalmente esta etapa es una etapa donde los niños están en casa aprendiendo, y vamos a ver, aprenden muchísimo de esto, o aprenden muchísimo de esto.
allá. Estamos viendo la primera, solamente la primera etapa que partió dos también parte de la primera etapa, la primera etapa, la pre-etapa o primera, pero no está la primera. ¿Bueno? Pues ahí estamos. Entonces, bien. Entonces ya estamos ahí, parados en la página 9. Entonces, primera etapa, o fe intuitiva, proyectiva. Se llama niñez temprana y están cuando ya los bebés, el minuto, y va de los 3 a los 6 años. Se dan cuenta en esta etapa de que son personas individuales que tienen su nombre, que no están pegadas a mamá, individuales en el sentido de esto que todas eran parte de mamá, que todos giraban alrededor de mamá y etapa ya, en etapa. En esta etapa ya podemos ver cómo la fe está, no, la presentación que hemos oído. La gente la escucha mejor porque está interrumpiendo la traducción, por lo menos para mí. Ahí está. La etapa o fe integral. Inciso A. La fe está caracterizada por una vida, por una viva, perdón, una viva imaginación. Todos son iguales. Imágenes de todas las cosas que se pueden implicar. Y aún no es controlada por el pensamiento lógico. Es decir, para tú si a un niño le dices te puedes volar y piensa que puede volar, puede ser que tener mucho cuidado con las cosas que ves o las que les dices. Te voy a llevar a la luna y piensa que lo vas a llevar a la luna. Tenemos que ser muy sabios para hablar con los niños al respecto, ¿no? Cuántas cosas podemos evitar de dolor y de tragedia cuando nos damos cuenta que ellos todo lo que digamos lo van a hacer. Esto es porque aún no logran separar por completo lo real de lo ideal. Hay muchas cosas que para ellos no lo pueden separar. Por eso se ha dicho que deben ser muy selectivos, porque cómo hacerlo, con las cosas que ven nuestros niños en los programas televisivos, sobre todo, son muy dados a fantasías muy raras. Es muy para ellos avanzar. Que sueños, no los sueños, ya que para ellos son realidades complejas. El niño todo lo ve como una completo. Nosotros sí separamos cosas, vemos que hay cosas reales y las distinguimos perfectamente, pero ellos solamente como una realidad intuitiva. En esa etapa la fe es intuitiva. Intuitiva quiere decir que se da por sí mismo, sin necesidad de empujarse por nadie. Porque si las imágenes, historias y símbolos logran captar la imaginación de los niños, pueden despertar en ellos creencias, valores y lealtades muy profundas. Tiene una rica fantasía, ¿no? Es así, ¿no? Yo recuerdo un invito de los Tigres que es el hombre araña negro, pues, de una araña negro. Y entonces llega a la iglesia y una masa de un hombre araña negro, ¿no? Se piensa que eso está establecido. Estaban, entablan conversaciones ficticias al jugar, van hablando de cosas, es muy normal, porque para ellos es parte de
no les cuesta creer en Dios, una parte, no cuestiona, no discutan. ¿Quién te creó Dios? ¿Quién hizo esto Dios? ¿Quién lo hace? Pueden tener dignas experiencias de adoración también es cierto, ya que no necesitan comprender las formas lógicas. Esto sí tenemos ese problema con la adoración a Dios, pero primero de forma lógica. Se sienten cómodos con las historias de los milagros de la Biblia. Les parece maravilloso estar viendo historias de la Biblia. Es algo muy, muy bueno en este representación. Por eso, en algún momento de la de la enseñanza bíblica hemos hecho énfasis en que es necesario tener el departamento de niños desde una y niños después de los infantes, niños de kinder que estén aprendiendo de eso. Bien, vamos entonces adelante. La percepción y los sentimientos son poderosos profesores. La percepción y los sentimientos son poderosos. Pero lo que aprendemos a través de estos sentimientos, de lo que nos duele, de lo que sentimos, de lo demás, son poderosos profesores. Ya que los niños observan todo lo que ven sin cuestionar. De ahí la necesidad de cuidar, de no exagerar el beneficio al niño. Tener cuidado con ellos y los relatos críticos es cerebral. Es lo que les decía en el momento. Tengamos cuidado en este sentido, después les enseñamos y mostramos a los niños. Proyectiva. La fe de ellos también es imitativa. Se proyecta. Proyectan los ejemplos, acciones, lenguajes, carteles de fe que ven en los adultos más cercanos. Por ejemplo, imitan las oraciones de sus padres, se fue para la espiritualidad, por falta de confianza en situaciones de apremio, etc. Ellos son observadores, saben cómo deben comportarse. Cuando tienen 3 o 4 años pueden llegar a tener miedo de la muerte y especial de la muerte. Entonces, que los dé respuestas honestas, simples y que inspiren confianza. Siempre debemos hablar con honestidad a nuestros hijos. Y vamos a ver si alcanzamos a leer para terminar con la página 9 y dice que los pacientes y en la etapa de 7 a 12 años. Esta etapa marca una etapa más grande, pero no todo lo que es importante para ver con cuidado. Voy a poner la pizarra. Es más larguita, pero ahí sí es muy, muy largo. Bien. Mucho tercio. Segunda etapa, aquí vamos a ir revisando cómo está la etapa. Bueno, la primera etapa, estaba en pre-etapa, primera etapa y ahora estamos en la segunda etapa. Y en la segunda etapa, que tenemos aquí, estamos hablando de los niños que están bien entre los 7 y 10. Aquí lo mítico no se refiere a una historia inventada, sino a una historia tradicional que explica el origen, las costumbres, prácticas del mundo. Fowler
resaltó la importancia de la historia y el carácter literal que tiene el pensamiento mexicano. Hay que explicar los 98 páginas 159. Además, ahora puedes relatar historias por sí solo, descubres el significado de ellas, como también de crear. Es decir, el niño en este momento se vuelve un ser racional que es capaz de crear sus propias historias, sus propias narrativas. Es decir, es un ser narrativo que da su propia historia porque él mismo es su historia. Entonces es una etapa muy importante de la vida de los niños, de la atención. Normalmente en las escuelas lo tienen esta etapa de lo que llaman escuela primaria, ¿no? Entonces, esta etapa es una etapa donde los niños desarrollan la mayoría de sus conocimientos de la cotidianidad o de la vida que los va a preparar para enfrentar la vida familiar, y entonces empiezan a descubrir su propia narrativa. Lo literal se refiere al pensamiento concreto específico. Los niños hacen suyas las historias, las creencias y prácticas de las personas que les rodean. Aún no captan el significado espiritual de los eventos. Todo lo toman en forma literal. Las menciones, ejemplo, las menciones que hablan Jesús en Juan 14:2 son tomadas en forma literal. Vamos a Juan 14:2 para ver de qué se parece. Vamos ahora todos a nuestra Biblia. Juan, Juan, ya lo recordaron, ¿verdad? En la casa del Padre muchas palabras hay. De otra manera, se les hubiera dicho, pues a preparar lugar para cumplir. Esto lo toman ellos en esta etapa, de una forma literal. Nosotros ya estamos en la explicación teológica, nosotros ya llegamos con la explicación de que no es en ese momento, pero ellos dicen, no, ya, cuando les voy a preparar morada para ti, para que vayas conmigo, ya se están yendo, ¿no? Y ya lo están haciendo. No ven el contexto total. Aunque el pasaje pues, nos habla de una realidad, de que está por nosotros, la morada está preparando el ambiente para que todos los seres humanos que hemos recibido por alrededor para siempre, el significado que nos impone y el beneficio que yo le doy es el significado de pero ellos lo ven como una cuestión literal. En la literalidad dirían ustedes que es una morada para los niños, una morada para el niño, que es una morada para una persona que desgracia, que es una morada para yo que vivo en una ciudad urbe, ahí tenemos que estar conscientes de esto. Entonces, es ahí donde vemos esta parte de los niños, donde ellos toman todo de manera literal. Letra G de los aceptan la autoridad de los padres y maestros, claro, cuando dan explicaciones o interpretaciones de la verdadera. Entonces tenemos que tener cuidado mucho de las explicaciones correctas de nuestra verdadera. Y más aún, llegan a hacer suyas las historias de estos historias religiosas que predominan en sus comunidades de fe. Y por ende, a defender a capa y espada porque sus maestros, maestras o maestros o padres de su tierra. Esto es muy real, ¿no? A mí como niño también me pasó. Yo recuerdo una de como, como casi niño de unos 12 años, y pues estaba
para apoyar a los estudiantes. Mi papá consiguió un amigo que era vecino y él nos invitó a un estudio bíblico. Y pues para mí, cualquier estudio bíblico que no fuera similar, pues no era un estudio válido, no tenía validez, que no tuviera el pastor Gales, no tenía ninguna validez. Entonces yo fui con mi Biblia, que me habían dado para la dominical, sin haberla leído en ese tiempo, pero dispuesto a defender mi fe. Y qué sorpresa que el curso bíblico elemental 1 es el curso que iba a cada hermano, de una denominación que era la nuestra, pero que había tomado este curso para hacer cursos de estudio hogar. Y luego yo fui maestro de curso de España, cuando en un lugar que creo que iglesia en nuestra toda mi vida, pero que en ese momento yo iba a defender de cualquier herejía que no saliera de la boca de mi pastor o de mi maestro, porque yo creía a pies juntillas que era como un país conservador. Entonces, es una etapa así, la etapa de los niños en esa etapa de los 7 a los 12 años, ¿no? Entonces, aceptar esta verdad de esta manera y la hacer suya, pero las historias. Entonces, es el momento de los casos. Y por último, la letra D, que era tan extenso como parecía el paso de letras, pueden tener aún una limitada conciencia de ellos mismos. Ellos ya tienen, por tener aún una limitada conciencia. Ellos mismos todavía tienen una limitada conciencia de los niños. Los niños no pueden aceptar la perspectiva de otras personas. Es decir, en ese momento no son capaces de ver el punto de vista de otras personas. Y es un proceso que se llama identificación de la economía. Es decir, nosotros pensamos que primero yo, después yo. A lo largo del proceso del magisterio, 3 años, 3 años, tres etapas de la niñez, y luego la etapa de la niñez, y la persona va permitiendo despegarse de este. Ya pasaremos en la siguiente clase al tema interesante de los adolescentes, el tema que nos llevará también un tiempo de vida. ¿Cuál es la importancia de este tema? Que nosotros tratamos con personas que están en diferentes edades, que vayan a escuchar hasta aquí esta grabación. Que nosotros trabajamos con personas de diferentes edades que tenemos que tener la capacidad de tratar a las personas en sus diferentes etapas y de acuerdo a sus necesidades. Entonces, es por eso que estamos viendo este tema de la pastoral generacional para ver cómo nos trata a las personas con sus diferentes etapas. Rescatando lo que dijimos, el corazón de Dios para los niños es que son personas que les aman con seres humanos que